A esta hora conocemos rápidamente cómo está la situación del tránsito vehicular en las diferentes rutas de la ciudad capital. Complicaciones en las salidas tanto al sur como al occidente del país. Lo vemos a continuación, como siempre, en el segmento patrocinado por Texaco. En Texaco seguimos elevando el nivel. Texaco presenta el reporte de Waze. Tenemos en pantalla la ubicación del Boulevard Liberación, esto a la altura de la zona 13 capitalina, y observamos el tránsito denso como siempre, cortesía de esta aplicación de Waze. También vemos la incorporación de la Cuarta Avenida A y de la 12 calle también, que busca precisamente el Boulevard Liberación en la ruta hacia el occidente del país, y la observamos en color denso, un rojo más intenso, completamente saturado. Observamos los kilómetros 15 y 5 kilómetros por hora, la circulación en este lugar. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué se ha reportado a esta hora precisamente en ese lugar y también ha colaborado con que se complique el tránsito vehicular? Pues ocurre lo siguiente y lo vemos a continuación. Un reporte de Amílcar Montejo de un hecho que ocurrió hace unas horas. Este es el siguiente reporte. Afirma que una persona al parecer trató de evitar ser asaltada en el interior de un autobús y esto provocó que se lanzara del mismo, específicamente en el área del viaducto de Tecumumán, hacia la ruta hacia el occidente, a la altura de la zona 9. Ahí está. El tuit dice: pasajero evita que lo asaltaran y se lanza de autobús urbano en marcha. Ocurrió en el viaducto de Tecumumán Occidente, zona 9. Tanto la Policía Municipal de Tránsito como el Cuerpo de Bomberos Municipales socorren a esta persona. Esto también ha originado complicaciones en el tránsito, como la siguiente información que vemos a continuación. Esta también ocurrió, pero esto en el área de la calzada Raúl Aguilar Batres, esto un poco más temprano. Una colisión en la salida de la calzada Raúl Aguilar Batres hacia la ruta hacia el sur provoca incidente vial y complicación en el tránsito en ambas vías. Y por último, reportamos una de las más recientes. Esta ocurre también, pero en la calzada Atanasio Tzul. Otra información, publicación de Amílcar Montejo, intendente municipal de tránsito capitalino. Carro empotrado tras esquivar a otro vehículo. Esto ocurrió en la calzada Atanasio Tzul en la ruta hacia el sur, 43 calle, y no se reportan heridos. Recordamos que puede usted monitorear cómo está la situación del tránsito vehicular totalmente en vivo y de una manera virtual utilizando la aplicación Waze. Le recordamos que este informe es cortesía de Texaco. El reporte de Waze fue una cortesía de Texaco. Texaco, 81 años en Guatemala y seguimos brillando. Conocemos ahora qué ocurre a nivel internacional. El mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, dio hoy varias palabras en contra del candidato republicano Donald Trump, a quien le solicitó que deje de quejarse y de sugerir que las elecciones podrían estar manipuladas. Usted comienza a lloriquear antes de que el juego termine. Si cuando las cosas van mal para usted y pierde, empieza a culpar a otros, entonces usted no tiene lo que se necesita para este trabajo. Además, Obama también cuestionó a Trump por su constante defensa del líder ruso Vladimir Putin. La constante adulación de Putin por parte de Trump y el grado en el que parece modelar muchas de sus políticas y sus puntos de vista de la política en Putin no tiene precedentes en la política estadounidense. A pesar de todo, Obama aseguró que Trump ya no le sorprende, pero le preocupa que los líderes del Partido Republicano, que siempre fueron antirrusos, ahora apoyen y se hagan eco del candidato conservador. Seguimos en más noticias internacionales. El gobierno turco reveló que su aviación participó en la ofensiva iniciada en Irak para arrebatar la ciudad de Mosul a manos del grupo Estado Islámico, en una intervención turca que es vista con malos ojos por Bagdad. Los preparativos de la movilización de tropas estuvieron rodeados de fuertes tensiones entre Bagdad y Ankara. El gobierno iraquí ve con malos ojos los pedidos de Turquía para ser asociado a la iniciativa.
Sectores que apoyan al clérigo Moqtada al-Sadr, que también lo rechazan, se manifestaron frente a la embajada turca en Bagdad para pedir que los militares del país vecino se retiren. En medio del avance de las unidades, cada vez más civiles huyen de Mosul. Unos 6.000 arribaron en los últimos días al campo de refugiados de Al-Hol, en la provincia siria de Hasakeh. Francia e Irak anunciaron para el jueves en París una reunión ministerial con unos 20 países para preparar el futuro político de Mosul. Y Rusia anunció un cese inmediato de los bombardeos de las aviaciones rusa y siria contra Alepo en un buen gesto de buena voluntad para permitir la evacuación de cientos de civiles de esa ciudad. Esto garantiza la seguridad de civiles para su salida a través de corredores y preparar la evacuación de enfermos y heridos del este de Alepo. Moscú también ve la pausa como una invitación para que fuerzas rebeldes dejen sus armas, se retiren de la ciudad y se desmarquen de los grupos yihadistas. В надежде на то, что пауза, которая сейчас объявлена, будет использована. Tenemos esperanzas de que vamos a utilizar la tregua para separar finalmente al frente al-Nusra de los rebeldes apoyados y armados por Estados Unidos, algunos estados europeos y varios países de la región. Вооружаются Соединенными Штатами, рядом европейских стран и странами региона. Previamente a la adopción de la medida, Rusia había anunciado un alto el fuego previsto solamente el jueves. El presidente Vladimir Putin se reunirá el miércoles en Berlín con su par francés y la canciller alemana para discutir sobre la situación en Siria y Ucrania. Y a continuación, a través de un reportaje especial, veremos cómo se preparan las fuerzas de paz, esto en la sede de Creo en Paz en Alta Verapaz. Misiones que buscan, como repetimos, establecer la paz en diferentes naciones que se encuentran en conflicto. Desde la institución de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Guatemala fue miembro y uno de los primeros 50 países que lo conformaron, admitido el 21 de noviembre de 1945. Ahora, 193 países son miembros. Los principales órganos de la ONU son la Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría de la ONU. Guatemala también es parte de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas y en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz, Creo en Paz, se ha preparado a militares y civiles desde el 2006. Apoyo que da el Estado de Guatemala a las Naciones Unidas en dos contingentes, como lo es en Haití y en la República del Congo. Asimismo, estamos desplegados en 8 países del mundo, principalmente en Asia y en Europa, con oficiales de observadores de Naciones Unidas, oficiales de Estado Mayor y staff. La Escuela de Operaciones de Paz tiene el aval de las Naciones Unidas y ha preparado a 6.600 estudiantes en distintos cursos. Se da el entrenamiento de los soldados, los especialistas y los oficiales, así como civiles, policías de Naciones Unidas que participan en diferentes continentes. La planificación se hace quinquenal, un proceso para 5 años y que anualmente también se revisa para hacer ajustes de acuerdo a las necesidades que el Ejército de Guatemala o que el gobierno de Guatemala tiene en cuanto al requerimiento que las Naciones Unidas hace. También hay cursos en línea y un equipo de Noticiero Guatevisión fue parte del 7º curso de corresponsales de guerra, junto a oficiales de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. El 60% de los cursos fue práctico y 40% de teoría. Ellos vienen acá, se entrenan por el periodo de un mes y de igual manera debido a que el contingente se despliega en marzo. Y posteriormente el entrenamiento del contingente que va para la República Democrática del Congo, que son fuerzas especiales, caibiles, tienen el entrenamiento entre abril y mayo, porque el despliegue de ellos es en junio. Guatemala ha tenido presencia en 12 países de 18 misiones de paz. Colombia es el último país al que se contribuye en la misión de paz. El Departamento de Generación de Fuerza tiene una base de datos de los oficiales que tienen misiones de paz y un alto nivel de inglés. En el 2014 fuimos certificados por 2 cursos primordiales, uno el de observador militar y el otro el de Estado Mayor, cuyo requerimiento es el nivel de inglés primordialmente. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Luis H.
Y en otra información, Delia Quiñones, la escritora y poetisa guatemalteca, fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. El galardón fue dado por el ministro de Cultura, José Luis Chea, y el director de Editorial Cultural y también Premio Nacional de Literatura, Francisco Morales Santos. En el acto, la galardonada recibió un homenaje de aplausos, además por las notas de Hormigo de la Marimba de concierto del Palacio Nacional. Ser ministro de Cultura y Estoy profundamente conmovida y la compañía de tantos amigos, de tantos colegas, de tanta familia, realmente colma mis aspiraciones. Yo me siento muy honrada con tener este premio que lleva el nombre del más alto literato de Guatemala. Estoy feliz que se multiplique porque hay muchos escritores valiosos que lo merecen y que deben ser reconocidos también. Vamos de inmediato a la pausa comercial y cuando regresemos conoceremos qué ocurre en la provincia de Guatemala. También en esta emisión regional de Noticiero Guatevisión regresamos en unos instantes.